Sí, pero ¿y por qué? Es decir, el sector de la construcción está... ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Este es tu programa La Revuelta. Estamos en el sector de debate para tratar el tema de la minería en Bolivia. Y estamos con el invitado de CETLA, el licenciado Alfredo Saconeta y el licenciado Federico Celada. Bueno, licenciado, quiero comenzar primero este tema tratando cómo era antiguamente la explotación minera en esa época precolonial. ¿Qué tal, Carla? Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia. De igual forma, Federico, muy agradecido. Bueno, la minería tradicionalmente nace con el Incario. Bolivia se ha caracterizado por la actividad minera y está bueno con el oro que se ha podido extraer en una primera instancia, pero también por la plata y otras aleaciones muy artesanales que se realizaban en el Incario. Estas para el uso de herramientas, para joyas y otros que han marcado precisamente ese rumbo de la minería que posteriormente se vería continuada ya por la colonización, pero particularmente por lo que en ese momento buscaban los españoles con la colonia, que era el oro y también la plata. Y bueno, recordemos que la plata marca precisamente el primer episodio histórico, la primera etapa histórica de lo que es nuestra historia, que posteriormente ya en el siglo XX, finales del siglo XIX y el siglo XX se vería sustituida por el estaño. Y estas características, bueno, la minería tradicional continúa todavía en el país bajo el sistema de explotación de galerías, el piriquín que se conoce, en donde, bueno, son los socavones precisamente los que conservan estos yacimientos mineros. ¿Qué nos podría decir, licenciado Federico, en cuanto a los datos de la antigua explotación minera? Sí, bastantes trabajos mineros, incluso de los españoles, todavía ahora siguen siendo reexplotados. Sin embargo, siguiendo la línea que planteaba Alfredo, podemos decir que el inicio de un primer ciclo a nivel de la República es la explotación de la plata, pero lo que marca definitivamente la incorporación de Bolivia al capitalismo como tal es la explotación del estaño, tanto por el número de trabajadores que va a concentrar esta explotación, como por el volumen de capital y la incorporación de maquinaria y una franja de la población que se va a convertir en la clásica franja de la clase obrera proletaria, es decir, muchos sectores de la clase media, de los sectores urbanos, se van a ir a las minas y van a tener una vida de mineros, de proletarios, de asalariados, que va a marcar mucho el tema de la lucha social, histórica, sindical, con, por ejemplo, la fundación de la Federación de Mineros en 1942, la famosa tesis de Pulacayo en 1946, y luego de 6 años la revolución del 52, que en gran medida está liderada por la clase obrera y que va a fundar la Central Obrera Boliviana, justamente. Entonces, el hito de la explotación minera del estaño es muy relevante para nuestra historia y va a marcar un proceso de transformación, si vale el término, de los sectores atrasados, empobrecidos, en sectores proletarios revolucionarios. ¿A raíz de qué se crearía la Comibol y la COP en esas épocas? Bueno, como lo señala Federico, evidente, ya la historia pasando ese periodo de los patriarcas de la plata, los varones del estaño, la minería del estaño particularmente
conlleva también acciones en represión precisamente contra los trabajadores, la masacre en los campos de María Barzola, entre otros, 1942, en donde ya se despierta un poco la conciencia precisamente del proletario minero, y en este caso es la tesis de Pulacayo que ya da los primeros cimientos de lo que requería, de lo que demandaba el trabajador minero, que era que el Estado, bueno, ser dueños de los medios de producción, que básicamente, que se detente esto, pero esta, ¿cómo se la podía hacer? Primero, recuperando todo lo que eran los yacimientos bolivianos que estaban en manos de los varones del estaño, y estas que sean administradas por el Estado. Entonces se ve la necesidad, como una de las premisas de la Revolución Nacional, la nacionalización de las minas. Consolidada esta, se ve la necesidad de crear un ente que justamente aglutina estas minas que fueron revertidas con la nacionalización, y es ahí donde surge el rol de la Corporación Minera de Bolivia, que ya en el rol de corporación, bueno, maneja las diferentes empresas mineras y algunas que estaban por nacer precisamente y bastante de ellas abocadas en una mayoría a lo que es la explotación del estaño, que fue el sustento de nuestra economía del siglo XX hasta lo que fue la relocalización. Entonces la Comibol da pie a eso que dentro de su estructura, bueno, hasta ahora se siguen conservando empresas que en ese momento, yacimientos que fueron revertidos, nacionalizados, el caso de Colquiri, el caso de Huanuni, el caso de Corocoro, que en la actualidad siguen siendo objeto de explotación. Me gustaría saber cómo fue el trato y cómo es el trato ahora hacia los mineros, si es que los mineros cuentan con algún seguro o contaban anteriormente. ¿Cómo fue ese cambio? Bueno, desde el nacimiento de la Comibol se puede ver que sí se ha buscado cumplir precisamente con esas reivindicaciones y derechos laborales, porque recordemos que cuando se nacionaliza las minas y nace la Comibol, es el Estado el que se hace cargo de las indemnizaciones que se tenían que dar y también la incorporación de aquellos que fueron despedidas en el último decenio, o sea, de 1942 hasta 1952. Entre las reivindicaciones, claro, como fruto de la revolución de la participación de los trabajadores, en 1952 se logra el tema de seguridad social, entre otros, que justamente reconocía estos derechos. Y posterior a ello se fue avanzando con una serie de proyectos, reivindicaciones, demandas que salieron de los mismos congresos mineros, y que se vieron interrumpidos ya en 1964, hubo un periodo entre 1964 a 1971 donde por las diferentes dictaduras se fueron suprimiendo partes de estos derechos y que recién serían incorporados a mediana medida en 1982. Entonces son casi 18 años en los cuales también se vieron interrumpidos, que creo es un aspecto histórico que no debe pasar por alto. ¿Qué minerales, licenciado, se ha exportado más antiguamente o el crecimiento del mineral? La tragedia o la, digamos, posibilidad también que tiene la economía boliviana es que ha vivido mucho de los minerales bastante tiempo, pero no ha servido como palanca de desarrollo. Se ha explotado muchísimo el estaño precisamente como un elemento central en la nueva industria creciente, tanto de vehículos, en los enlatados que hasta ahora se consumen, ¿no? Los alimentos enlatados. El estaño tiene la cualidad de ser relativamente liviano y de cierta maleabilidad, digamos. Entonces ha permitido que esa industria se expanda a nivel mundial. De hecho, justamente Patiño llegó a ser uno de los hombres más millonarios, el tercer hombre más millonario del mundo, precisamente con esta explotación. Sin embargo, para tener una referencia importante, recién en la década de los 60 vamos a tener nuestra primera fundición de minerales, es decir, siglos han pasado de explotación minera, pero todo se llevaba a Inglaterra, a otros países y otras economías. ¿Qué se hizo, licenciado, con la explotación antigua? ¿Dónde se fue todos esos recursos? Bueno, de los españoles sabemos que la colonia trasladó todo al reinado de España, pero ya en la época republicana, Patiño y compañía, Joyce y Aramayo, ¿no? Como los representantes, los varones del estaño, llevaron la riqueza a otros continentes, a otros países. Hasta ahora esas familias siguen siendo muy adineradas,
por supuesto no como Patiño, pero son gente que tiene generaciones de sus familiares que van a seguir en la riqueza. Me preguntabas qué más explotamos, es zinc, plomo, plata, oro. Entre los principales hay algunos yacimientos que se señala tienen indio. Últimamente estamos explotando también litio, ¿no? Aunque con limitaciones y con perspectivas y posibilidades. Entonces, somos un país relativamente rico en materia de recursos mineros, pero la política es lo que no ha cambiado, es decir, identificamos un mineral, lo extraemos hasta que se agota este yacimiento y buscamos otro para seguir como subsistiendo, ¿no? Generando desarrollo. Entonces, el mayor problema es ese. La clase obrera, cuando planteó la nacionalización, planteaba volcar los recursos de estas explotaciones hacia el ámbito industrial, hacia un desarrollo verdadero, que por ejemplo se dio en Rusia, en China, pero en Bolivia, como la clase que ganó este conflicto fue la burguesía, no pudimos llevar este proyecto, digamos, industrializador de desarrollo hasta sus últimas consecuencias y quedamos como en el camino histórico. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial y al volver vamos a seguir tratando el tema de la minería en Bolivia. Bueno, seguimos con el tema. Ahora vamos a tratar la crisis de la minería, pero vamos a tomar diferentes puntos como la caída del precio de la producción, también el desempleo, la sobreexplotación de las minas, ¿no? Licenciado, ¿qué minerales desde el 2008 están en caída libre? Bueno, yo no hablaría tanto de caída desde el 2008 porque más bien desde el 2004 las cotizaciones señalan un repunte. Te doy un ejemplo. El estaño en la cotización por libra fina el año 2002 tenía una cotización de $1.83 y ya para el 2004 sube a 3.81, el 2008 sube a $8.50 la libra fina y lo más alto que alcanza es el 2011 con 11.98 en promedio la cotización de la libra fina. Para hoy, por ejemplo, el estaño tiene una cotización de $9.53. Entonces, la caída como tal no ha tenido un efecto muy trascendental como en otras épocas. En 1940 del siglo pasado y en 1984 es donde se registra una caída de minerales bruscas, y te hablo se habla de las caídas, $2, ¿no? Del zinc, del estaño, del plomo. En general, sí, porque dentro del comportamiento, es un comportamiento volátil, hay minerales que registran caídas solas, el caso del estaño, pero en el caso del zinc, el plomo y la plata casi tienen un comportamiento similar porque las características que dan en nuestro país vienen en calidad de complejo. ¿Qué quiere decir? Un mineral complejo tiene diferentes minerales dentro de su estructura. Es el caso del mineral que explota San Cristóbal, que es plata, plomo y plomo zinc, y así en Colquiri, por ejemplo, también se puede sacar plomo zinc. Entonces, tiene un comportamiento casado. Ha habido caídas, no podemos negarlo, considerando este tope, por ejemplo, que te decía de $11, casi $12 el 2011, y a lo que se tiene ahora con un promedio de $8, $7. Y te digo por qué caída y por qué se siente esto en nuestras explotaciones en la actualidad, es porque lo que no se ha ido optimizando son los costos de producción. Y al ser dependiente de una forma un poco todavía rudimentaria de nuestras explotaciones mineras, hace que estos costos, bueno, se mantengan y no puedan disminuirse. Es el caso de las cooperativas mineras que si tú visitas algunos yacimientos, sin ir lejos en el Cerro Rico de Potosí, tú vas a poder encontrar que el método de explotación de minerales continúa siendo el que estábamos describiendo en la época de la colonia, solamente con un cincel y con un combo en mano. No hay mayor tecnología. Y quienes van optimizando sus costos de operación son los que ya van haciendo inversión y van sofisticando sus métodos de explotación. Entonces, estas caídas evidente va afectando a las regiones, va afectando al tema del empleo porque todavía se va viendo una dependencia, pero ahí seguro vamos a desarrollarlo más adelante porque hay un factor, una palabra muy importante dentro de lo que es la minería, que es la industrialización, hecho que no se va generando porque no le brindamos ningún valor agregado a los minerales que vamos explotando. ¿Por qué nuestro país es vulnerable, se podría decir, a las variaciones de los precios internacionales? Precisamente por lo que te decía, el tema de la industrialización, al ser un tema tan precario todavía en
en nuestra concepción de país, en nuestro concepto de industrialización. ¿Qué entendemos o qué nos han querido hacer entender todo este tiempo por industrialización? El hecho de generar, por ejemplo, fundición, que dentro de una cadena de explotación o del tratamiento de la minería, la fundición viene a ocupar un término medio, porque es la prospección, el desarrollo, la explotación, la refinación, la fundición, la comercialización y la exportación, en nuestro caso, cuando podría ser la fundición y la generación de valor agregado a través de la industrialización. Entonces, nosotros solamente explotamos, somos un país que vive, todavía tiene esa economía sumida entre lo primario y exportador, y esto nos hace vulnerables, porque si solamente vendemos, entonces estamos sujetos al comportamiento del mercado internacional, y si no industrializamos nada, bueno, entonces cae el precio y somos propensos, caen regalías, caen utilidades de las empresas por no verse afectadas precisamente en que sus utilidades se vean muy afectadas, recurre al tema de generar despidos, y estos despidos, bueno, inciden en el comportamiento local de algunos departamentos, de algunos municipios, particularmente Potosí y Oruro, aunque los últimos registros nos señalan que la actividad minera en los últimos 5 años en el país se ha extendido a todo el territorio nacional. Para decir que antes era un promedio de 5 y 6 departamentos que recibían regalías por la actividad minera, en la actualidad son los 9. Entonces, este comportamiento internacional por falta de industrialización, cuando se ve afectado por la caída de los precios, afecta a los 9 departamentos del país. ¿Cuántas empresas más o menos existirá aproximadamente en Bolivia y cuáles se han cerrado? ¿Cuáles han sido las más importantes que se han cerrado? Mira, hay que diferenciar. La minería en nuestro país hay de 4 tipos. Es la gran minería mediana, la cual está agrupando a empresas como San Cristóbal, Sinchihuayra, San Vicente, entre otras operaciones. La minería estatal, que es la Comibol a través de sus diferentes empresas, donde está Colquiri, Huanuni, Corocoro, está el Mutún, está la empresa de litio. También está la minería chica, que son empresarios mineros chicos, y también está la minería cooperativa. Operaciones como tal, nuevas, podríamos empezar tal vez por ahí, no hay ninguna en los últimos años, no se puede registrar, no hay desarrollo. San Cristóbal, con lo que es lo más grande que podríamos señalar que se tiene el país, ya viene explotando alrededor de 13 años, en lo que es el inicio de operaciones desde el 2005. Después están empresas que todavía siguen manteniéndose, que serían cerrados, bueno, algunas chicas, se ha señalado, la Cámara Nacional de Minería señalaba que el año pasado se hubiesen cerrado algo más de 20 empresas de sus afiliados, y estamos hablando de empresas que llegarán a emplear a 70 personas por empresa y demás, por eso son considerados mineros chicos. Cooperativas mineras diversas, porque son las más propensas cuando hay una caída de precios. El año pasado se reportaba que eran más de 100 cooperativas que se vieron afectadas por un leve descenso que hubo en los precios. Y bueno, operaciones estatales, provisionalmente tuvo que cerrarse la empresa siderúrgica del Mutún por la caída del precio del hierro que se tuvo, estaba bordeando los $30, ahora está casi entre los $70 la tonelada de hierro. Entonces eso hace objetivamente que pueda plantearse un refuncionamiento en sí de la empresa siderúrgica, pese a que aún todavía no se va haciendo efectivo ese desarrollo de la industria de la siderurgia que se había planteado ya hace décadas atrás. Bueno, licenciado Federico, en cuanto a lo que planteaba el licenciado Saconeta, las empresas que se han cerrado, ¿qué solución le daría usted en cuanto a esa crisis de la minería? Sí, mira, no podemos hablar de una crisis profunda, solo que una ligación, como decía Alfredo, digamos, de precios, explotación. Es decir, nos va mal cuando el precio nos cae, porque nuestras reservas son importantes. Pozoconi, por ejemplo, sigue generando una buena cantidad de volumen de explotación de estaño, etc. Corocoro creo que no ha reportado problemas, Colquiri tampoco. ¿Entraría ahí, licenciado, el Cerro Rico de Potosí? Por ejemplo, son siglos de explotación del Cerro Rico y sigue generando riqueza. Manquiri, una de las grandes corporaciones extranjeras, opera a través de las cooperativas, etc. La cooperativa minera tiene la característica de que da muchísimo empleo, como decía Alfredo, con Combo, Barreno y Cincel están trabajando las explotaciones mineras, entonces trabajan como, se puede decir, como ratoncitos, ¿no? Están escarbando la tierra y van sacando
oro, fundamentalmente oro, pero también otros minerales. Y claro, generan riqueza, generan empleo, pero es empleo muy precario, muy básico, no tienen acceso a seguros, la gente ahí, como la explotación no está ligada con ingenieros, no hay planificación, se caen las minas, mueren los trabajadores, quedan huérfanos, etc. Son a eso quería llegar, digamos, ¿los ¿no? mineros cuentan con algún seguro de salud o pensión social? Y ahí está la diferencia. Mira, por ejemplo, en las explotaciones grandes, fácilmente pueden ganar, digamos, un trabajador puede ganar 20.000 bolivianos al mes. En un promedio en las estatales debe estar sus 8 o 10.000 bolivianos. En las cooperativas ganan 2.000, 4.000, 6.000 bolivianos, depende de si encuentran o no mineral. Y en estas, donde se gana menos, es donde no hay seguro, no hay jubilación, no hay vacaciones, etc. En cambio, en las otras se cumple la legislación laboral. Pero en estas que se cumple la legislación laboral, realmente respecto del volumen de mineral y de explotación que se tiene, el trabajo asalariado es muy pequeño. O sea, se contrata muy poco trabajador. Hablan de que en este momento la explotación minera a cielo abierto, la San Cristóbal, está contratando alrededor de 1.200 trabajadores. Bueno, si eso es así, bueno, es muy pequeño, porque 10 veces más pequeña es la explotación, por ejemplo, de Huanuni, y tiene casi 4.000 trabajadores. Entonces, para que veas la relación, una empresa que produce 10 veces más contrata 1.000 trabajadores, 1.200, y una empresa, la Nacional Huanuni, que produce 10 veces menos, tiene 4 veces más trabajadores. Entonces, tú ves la relación de que las empresas que más trabajadores contratan son las que menos rendimiento tienen, ¿no? Bueno, no se mueva, vamos a ir a un pequeño corte comercial. Bueno, seguimos con el tema de la crisis de la minería. Y bueno, licenciado Saconeta, me gustaría saber si existe alguna fiscalización sobre las empresas mineras en materia del cuidado ambiental. La ley 1333 es clara, ¿no? Es una ley que ya tiene bastantes años, estamos hablando de por lo menos casi 20 años desde su promulgación, y da los parámetros. Ahora, el tema es el cumplimiento, ¿no? Hay autoridades que tendrían que hacer la fiscalización necesaria en el tema de operaciones que vayan cumpliendo las fichas ambientales, en el tema de tierra, agua y aire, la polución y otros. Pero es muy evidente que hay sectores que, bueno, por la explotación particularmente del oro aluvional en el río Madre de Dios, el tema del mercurio, es un tema muy evidente que creo nadie estaría en condiciones de negarlo. La contaminación ha ido creciendo, claro. Esta es de una forma desmedida, y esto es un claro reflejo porque la explotación del oro se ha ido incrementando, particularmente en La Paz, en Beni, y estas se ven ya reflejadas en algunos lugares donde la vegetación, la fauna y la flora, bueno, han ido pereciendo de a poco, y es un hecho que debería generar la atención, considerando que este tema del agua, bueno, va recorriendo por diferentes canales, diferentes cuencas. Hay en Potosí, ¿no?, que las nuevas tecnologías están haciendo que genere el agua ácidas. De por sí el efecto es ácido de cualquier operación minera, sea tradicional, sea del oro, o sea las que arrojan en este momento las bocaminas, el caso de Oruro, el caso de Potosí. Se sigue viendo que operaciones que han dejado de funcionar ya hace décadas atrás, en donde no se ha tenido el proceso adecuado de encapsulamiento de los pasivos ambientales, genera que estas filtraciones, fruto de lo que es solamente la lluvia, filtren todo ese mineral y salgan aguas contaminadas. Ha habido un desborde hace años atrás de los diques de San Miguel en Potosí, que ha generado precisamente una catástrofe porque ha inundado esta materia que es nociva en alguna medida, y ha inundado las calles de la ciudad de Potosí. Entonces yo creo que es un hecho todavía pendiente cuando hay operaciones estatales, operaciones de cooperativas mineras y también operaciones de mineras privadas que no van cumpliendo adecuadamente la norma, y seguro la reflexión tiene que ser para las autoridades ver en el tema de fiscalización y la permisividad que se tienen para algunos operadores. Licenciado, ¿considera que las transnacionales dejan, se podría decir, a Bolivia migajas? Por supuesto. Sobre lo que dices de la explotación minera y de la contaminación, no hay un costo de reparación ambiental. Entonces,
Otra vez San Cristóbal, por ejemplo, usa más agua que todos los pobladores de la ciudad de Potosí. O sea, imagínate una ciudad que no es tan pequeña, todos sus pobladores usan menos agua que una sola empresa minera que explota este mineral a cielo abierto, ¿no? Es concentrado zinc, plomo, plata, etc. Entonces, el consumo de agua en estos son muy grandes. Mucha de esa agua filtra y aparece luego en los ríos que riegan precisamente plantaciones agrícolas, etc. Entonces, no hay el cuidado. Los famosos diques de cola, estos son realmente marginales y llegan hasta, digamos, los elementos químicos más dañinos, pero mucho de eso... Lo que provoca también la esterilización de las tierras, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué hacen las transnacionales aquí? O sea, vienen cuando el precio está bueno, cuando ven un monstruo como el que encontraron en San Cristóbal, la Sumitomo, que antes era de propiedad de otras empresas, pero la japonesa viene y te saquea todo. Era una montaña, ahora es un cráter, ¿no? Ahora es un cráter, es decir, han bajado el nivel de la montaña y ahora ya están por debajo. Para el futuro, o sea, lo que ven las corporaciones es que los impuestos son muy bajos, con regalías, impuestos y todo, se paga entre 6 y 7% de la explotación. Es decir, hemos apuntado en 2003 con la lucha del Alto todo a reconquistar los hidrocarburos y nos han dicho, ya, aquí tienen IDH, regalías, todo. Pero se han olvidado del sector minero por completo. Justamente la explotación más importante de minería San Cristóbal ha empezado a operar con el gobierno de Evo Morales. Y este famoso socio es el mayor explotador, digamos, de este recurso. Si tú ves el pueblo de San Cristóbal, que está a unos kilómetros de la explotación minera, es la pobreza absoluta, es la pobreza. Y es lo que ocurre en la migración, ¿no? Se viene prácticamente aquí a La Paz. Claro, porque no, esta población minera no tiene, hasta hace 2 o 3 años no tiene ni energía eléctrica, ¿no? Para decirlo menos. Y sin embargo, la mina más importante que tiene Bolivia en este momento es San Cristóbal, que es una tecnología de punta, etc. Entonces, estos desbalances son muy clásicos, igual que pasa en el petróleo, en la minería es más dramático, ¿no? Porque aquí se asientan las empresas corporativas, operan en Bolivia, tratan de no pagar nada de impuestos, no dejan al país un proceso industrializador. Por ejemplo, esta fundidora de Potosí que le han estado peleando, ¿no? Para que de una vez empiece a operar y todo eso, hasta ahora no opera y el material lo puede dar justamente la explotación de San Cristóbal. Pero como se ve no hay el encadenamiento y lo que se dice es que prefieren llevárselo en bruto hasta Japón porque hay otros elementos minerales que se están llevando a nombre de zinc, a nombre de plomo, que son minerales relativamente bajos en costo, pero adentro se puede encontrar indio, oro, etc. Entonces, esto ya es una especie de desfalco a estos países pobres que en realidad le pagan centavos a los gobiernos, mantienen, hacen operaciones, pero realmente hacen una política definitivamente de saqueo, ¿no? Entonces, estos países se quedan pobres, no estoy hablando solo de Bolivia, será Malasia y todo, y los que se enriquecen son Japón, estos países y sus digamos, grupos más poderosos, los oligarcas, de estos que están manejando y que están en Bolivia hasta que funcione. Eso van a cerrar San Cristóbal y nosotros nos quedamos sin mineral, con desocupados y con pueblos alrededor que no han progresado en nada. Crisis económica fuerte. Por supuesto. Bueno, y quiero cerrar con esta pregunta. ¿Qué perspectivas se espera en cuanto a la minería de Bolivia? Voy a tomar unos apuntes que señalaba Federico para poder clarificar. Primero, en el caso de que si bien Huanuni sigue generando explotación, francamente está en un debacle porque las reservas que tiene Bolivia, particularmente en el tema del estaño, están en caída. Y esto se puede corroborar cuando han hecho una fundición como la del Ausmelt, pensada en 18.000 toneladas. En la actualidad, Vinto solo comercializa 14. De esas 14, solo 8.000 vienen de Huanuni, que está en caída casi porque tenía un promedio de 9.000. No hay renovación de reservas. Después, habrá que clarificar un dato. Muchos piensan que Bolivia es su mayor exportación o mayor productor es de estaño, y eso es falso, porque es precisamente San Cristóbal. En Bolivia se produce zinc, que es el mayor mineral que producimos y exportamos, un promedio de 448.000 toneladas año, y de esas 440.000 salen íntegramente así, en calidad de concentrado.
Ahora, en políticas y en perspectivas, lo que mucho se ha hablado es el tema de que empecemos dentro de lo que es esta demanda de industrialización, tendría que empezarse por las refinerías. Cuando le señalo el zinc, precisamente viene al tema de que son muchos los años en los cuales se ha prometido hacer realidad refinerías de zinc en Potosí y en Oruro para generar y darle valor agregado. Pero hasta el momento sigue dilatándose, se entiende que se priorizan otras obras como mi teleférico y otras que seguro son importantes para muchos sectores, pero si no pensamos en la minería, en invertir para poder desarrollar e industrializar y empezar con ello, en invertir en fundiciones, yo creo que seguimos dilatando esto. Y otro aspecto que se señalaba, cuando se habla que las transnacionales continúan llevándose sendas utilidades, es porque las actuales leyes lo permiten. Las actuales leyes señalan que el impuesto a las utilidades se haya quedado en un 12.5 y las regalías se vayan a las regiones, pero estas se deducen. Pero lo que sí habría que preguntarse es que de estas utilidades y de estas regalías que se generan para las regiones, ¿cuánto se reinvierte en minería? Y en la actualidad, si nos ponemos a revisar datos, veremos que son ínfimas cantidades y en algunos municipios incluso llega a cero la reinversión que genera la misma actividad minera. Yo creo que por ahí debe partir las reflexiones para poder pensar en políticas que lleguen a beneficiar a nuestra minería. Bueno, quiero agradecer por aceptar la invitación al licenciado Alfredo Saconeta, al licenciado Federico Celada. Es un tema bastante amplio sobre la minería de Bolivia, pero no se muevan, vamos a tener más de los sectores de acá en La Revuelta.